Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakwatash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título del video es ¿Quién es Melquisedec? Ok, y vamos a entrar en escrituras como en Hebreos 7, que va a explicar y va a decir quién es Melquisedec, que básicamente es el Señor Yahawashi, ok, que Yahawashi significa el Salvador, y ese es el nombre del Señor, del Hijo de Dios, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero Jesús no es su nombre, ok. ¿Y cómo sabemos eso? Porque sabemos que en el antiguo Israel, cuando buscas la palabra paleo hebreo, te va a decir en Wikipedia, ¿ok?, que esa era la lengua que se escribía y se hablaba en el antiguo Israel. ¿Ok? Y sabemos eso porque cuando el ángel le habló a José para decirle, le vas a poner Yahawashi, ¿ok?, que significa el Salvador o el que salva. ¿Ok? Él estaba hablando en hebreo porque esa es la lengua que se habla en el cielo, como está escrito en Hechos, Hechos 26 y 14. ¿Ok? Cuando Pablo se le apareció el Señor y oyó una voz, ¿ok?, del cielo que decía en hebreo. ¿Ok? Eso sabemos que la lengua que se habla en los cielos es el hebreo. ¿Ok? Por lo tanto, el nombre del Padre y de su Hijo están en hebreo. ¿Ok? El nombre del Padre no es Yahvé, no es Jehová. ¿Ok? Es Yahweh, que significa el que existe o el que es. ¿Ok? Y podemos explicarlos tantas veces con manzanas y peras, pero si no tienes la fe para creer que ese es el lenguaje y el nombre de su Padre y de su Hijo, del Padre y de su Hijo, perdón, entonces no podemos hacer nada. Pero, anyway, continuando aquí, ok, Hebreos 7 y 1. Y sabes que antes de eso, vamos a ver qué significa la palabra Melquisedec, ok, que en el hebreo es Malak Tasadak, que Malak Tasadak viene de dos palabras, ok, Malak y Tasadak, ok, que juntos significa rey de justicia, como está escrito, ok, pero como sabemos dos palabras, Malak, que Malak significa rey, ok, y Tasadak significa equidad, justicia, justo, recto, ok, por eso es que es rey de justicia, Malak Tasadak, no significa Yahvé ni Jesucristo, no, nada de eso tiene el nombre, ¿ok? Entonces dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿ok? Dice la que es Hebreos 7 y 1, ¿ok? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, ¿ok? Que Salem viene de la palabra Shalom o Shalawam, que significa paz, ¿ok? Y aquí la tengo, ¿ok? Shalom, ¿ok? Dice lo mismo que 8003, Pacífico, Shalem, nombre anterior de Jerusalén. ¿Ok? So, antes ese era el nombre de Jerusalén. ¿Ok? Eso dice Hebreos 7 y 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del poder altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que es Melquisedec o Malak Tasadak, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Ya ves? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, ¿ok?, permanece sacerdote a perpetuidad. Dice, considera pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote
tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. ¿Ok? Porque la ley decía que solamente los levitas, ¿ok?, podían hacer ese trabajo. ¿Ok? Porque una manera de banco de nuestra gente eran los levitas. ¿Ok? Porque ellos no recibieron heredad. Hablando de tierra, ¿ok? Su heredad era trabajar para el Señor. Su heredad era el Señor. ¿Ok? Y todos tenían que venir a darle diezmos, ofrendas al Señor, que de eso los sacerdotes vivían. ¿Ok? So dice, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Ok? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ya ves, diciendo que Melquisedec o Malactesedec es mayor que Abraham. ¿Ok? Dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, ¿ok? Por eso es que la lección no se llama quién era Melquisedec, no, es quién es, porque aún vive. ¿Ok? Dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ya ves, eso es plano. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Ok? Y cuando te metes a la palabra orden en el hebreo, que vamos a agarrarlo. ¿Ok? Melquisedec. Alright, Melquisedec. Perdón, la orden. ¿Ok? Que la orden también significa la manera, el modo. ¿Ok? So, a manera de Melquisedec. Dice, y aquí está preguntando, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden o la manera de Melquisedec? Dice, y no designado según el orden de Aarón. ¿Ok? Dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Ok? Y regresando aquí a versículo 11, dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Ok? Aquí preguntándole, porque realmente la respuesta es que no se alcanzó perfección por medio del sacerdocio levítico. ¿Ok? Porque cuando regresas a Oseas 4, ¿ok? En el libro de Oseas, a ver, lo voy a agarrar yo. ¿Ok? Porque hay un punto bien importante, que hasta lo podemos ver en los tiempos del Señor Yahushua cuando Él vino. ¿Ok? Dice... Ya, este es versículo 7, pero lo voy a agarrar en el español moderno. Dice, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar de la NTV, porque lo dice, es lo mismo, pero nada más que se entiende o es más claro en otras versiones. No diciendo que dice algo diferente, simplemente pega más duro. Ok, eso Ok, sí, es Oseas 4 y... Oseas 4 y 6, ¿ok? Y algo que tenemos que entender es que los sacerdotes son líderes, ¿ok?
son líderes de nuestro pueblo, porque ellos tenían la obligación de enseñar la ley a nuestro pueblo. So, había una gran responsabilidad con ellos. Ok, so dice Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Ok, así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su poder, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Dice, mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Ok, aquí viene el punto. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan, por eso se alegran cuando el pueblo peca. Ok, y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Ya ves, y la escritura en Eclesiástico 10 nos explica que como así es el rey, así son el pueblo. Ok, y hablando de los sacerdotes, porque son unos líderes, son líderes, así iba a actuar el pueblo también. Por eso es que aquí en Hebreos 7:11 explica o pregunta si la perfección era por medio, ¿ok?, del sacerdocio levítico, ¿ok? Pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? ¿Por qué? Porque eran hombres corruptibles, man. ¿Ok? Dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. ¿Ok? Y no está hablando realmente de toda la ley. La ley no es nula, man. ¿Ok? Ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo gracia. Pero cuando nosotros incurríamos o nosotros pecábamos en contra de la ley, nosotros teníamos que hacer un ritual. Nosotros teníamos que ir al sacerdote y ofrecer un animal en sacrificio o una ofrenda. Pero eso es lo que el Señor vino a cambiar, porque por eso Él vino a darse como sacrificio para el perdón de los pecados. Ok, ahora hermanos, ahora el sacrificio que uno da, ok, como lo dijo el rey David, es un espíritu contrito, arrepentimiento, ok, y pedir disculpas al Señor, ok, no diciendo que toda la ley ya fue nula, no, porque eso lo explicó Pablo cuando habló en, no estoy seguro si es Romanos 3 y el último versículo. Romanos 3 y el último versículo. Ok, como dice aquí, versículo 28, dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Ok? Después de todo, ¿acaso Dios es solo el poder de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Ok, aquí hay algo bien importante que aclarar. Ok, el Señor no cambia y el Señor nunca ha cambiado. Tenemos que entender lo que significan los gentiles que van a recibir, okay, o que son del Señor. Porque tenemos que entender la historia que nuestra nación, el pueblo de Israel, sufrió o pasó. Okay, que fueron dispersados por todo el mundo y fueron llamados gentiles. Eso es lo que está escrito en Romanos, en Deuteronomio 28:64, que el Señor los iba a esparcir por todo el mundo y nos íbamos a parecer a esas naciones y íbamos a hacer lo que esas naciones hacían, incluso adorar lo que ellos adoran. Por eso es que Pablo fue mandado a los gentiles para regresar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? No a todos los gentiles, porque ninguno de los gentiles naturales tiene lugar en este pacto. ¿Ok? El Señor no cambia y nunca va a cambiar. Él juró que solo su pueblo Israel es su heredad. ¿Ok? Eso dice,
Hay solo un Dios y Él declara justos a israelitas, a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. ¿Ok? Aquí viene el punto de todo esto. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Y sabes por qué? Porque la ley nos enseña a hacer lo que es correcto. La ley nos dice cómo comportarnos en una sociedad. La ley nos dice cómo tratar a nuestros hermanos, cómo tratar a las mujeres, ¿ok? Cómo hacer, las cosas de dinero, las cosas que por si alguien roba. Justicia, ¿ok? Nos enseña qué comer, qué no comer, porque las leyes que el Señor estableció, las estableció con un fin muy grande, tanto para vivir en armonía con la tierra como con el Señor. ¿Ok? Porque esas son las instrucciones de vida. Lo único que fue cambiado de la ley fue el sacrificio, fue lo del templo, porque en el templo se hacían sacrificios, se llevaban ofrendas. ¿Ok? El Señor no vino a anular la ley, porque si tú estudias la ley te dice no robes, ¿ok? No mates, no cometas adulterio, no comas diferentes carnes, ¿ok? ¿Qué hacer en caso de que alguien te robe un burro o una propiedad o algo? ¿Cuándo perdonar una deuda? ¿Cómo tratar a tus hermanos? Todo eso es justo, pero a mucha gente de diferentes doctrinas o diferentes religiones les gusta decir que la ley ya no está vigente. Entonces eso quiere decir que yo ya puedo robar, que yo ya me puedo ir a acostar con la mujer de otro hombre. ¿Ok? Eso no tiene sentido. Pero sí quieren, ¿cómo decirlo? Excusarse, ¿ok? De que la ley ya no está en vigor para ir a tragar puerco, para ir a tragar camarones, pulpo, ¿ok? O molusco, o las ostras, ¿ok? Todo ese tipo de abominación, todo eso tiene un orden, man. Y el Señor lo creó no para alimento, lo creó para mantenimiento de la tierra, porque la tierra tiene que tener un ciclo de limpieza también, pero eso es para otro tema, man. Alright, so la ley, ok, cuando tienes verdaderamente fe, vas a seguir la ley, porque sabes que eso es lo que le agrada al Señor, ok, eso es estar en orden, ok. So regresando aquí, versículo 13, Hebreos 7 y 13, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. ¿Ok? Porque como vimos más adelante que no tiene genealogía, no tiene padres, sin madre, ¿ok? No teniendo principio de fin, ni principio de días, ni fin de vida, ¿ok? Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, ¿ok? Permanece sacerdote a perpetuidad. Alright. Entonces dice, versículo 14. Porque es evidente que nuestro Señor, el Señor Yahushua, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. ¿Ok? Porque la ley estrictamente decía que solo los de la tribu de Leví podían ser sacerdotes. ¿Ok? Y eso el Señor lo hizo como un orden. Porque si no, todos hubieran querido ser sacerdotes, porque ahí había riquezas, man. ¿Ok? Dice, y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Ya ves? Porque en la ley le comandaba a los sacerdotes que tenía que purificarse y tenía que ofrecer sacrificios por él mismo para entrar en el lugar santísimo. Porque si no, ese sacerdote podía morir. ¿Ok? Dice, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. ¿Ya ves? Y esto está hablando de la ley de sacrificio. ¿Ok? Dice, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios, que esa es la gracia que nosotros tenemos hoy, por medio del Señor Yahawashi y su sacrificio. Por eso es que los demás sacrificios ya no son, ya no están en vigor. Porque cuando vino el Señor Yahawashi, cuando Él sacó a la gente de su templo, es porque la gente estaba vendiendo animales para el sacrificio. Y gente estaba comprando animales por adelantado, por sus pecados, man. ¿Ok? Eso no es perfección y tu mente no está arrepentida. Ellos ya están premeditando en el siguiente, o premeditando en la, ¿cómo decirlo? Para limpiar ese pecado por adelantado. ¿Ok? Y eso estaba mal. ¿Ok? Eso no hizo perfecto nada. ¿Ok? Versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Yahawashi, aunque que sabemos que aquí dice Jesús, pero su nombre es Yahawashi, ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Ok, y aquí vamos a entrar, ok, en este Salmos, porque el rey David estaba hablando, ok, y él habló, lo vamos a leer, ok, este es Salmo 111, dice el Señor a mi Señor, ok, ¿quién está diciendo aquí? Esto está queriendo decir que rey David ya sabía del Señor Yahawashi, ok, porque como dice aquí, dice el Señor a mi Señor. Dice el Padre Yahweh al Señor Yahawashi, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Yahweh, el Señor, extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ok. Y el día del poder del Señor va a venir. Es cuando Él venga y establezca su reino. Ok, dice, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Ok, Yahweh el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. El Señor Yahawashi está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Ok, y esta es otra cosa que es importante de entender. Ok, la reputación del Señor, porque cuando el Señor venga, el Señor va a venir a matar a mucha gente, man. No como los cristianos dicen que va a venir y va a repartir abrazos y todo eso. No, man. Ok. Y nadie ha sido salvo. El Señor va a salvar. Ok. ¿De qué eres salvo hoy en día? Ok. El Señor va a venir a salvar. Porque va a haber una guerra nuclear, man. Ok. Donde misiles nucleares van a ser lanzados. Y no hay escapatoria para eso. ¿Ok? Por eso es que el Señor va a venir y va a salvar. Y va a llevar lo que muchos cristianos llaman la abducción o algo así. ¿Ok? Eso va a ser en carros celestiales, en los que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. Y digo ignorantemente conoce como ovnis porque ovni significa objeto volador no identificado. Pero nosotros los identificamos como los carros del Señor. Los ángeles, man. Y de esa manera es como el Señor va a venir a rescatar a su pueblo, nada más. Y va a venir a matar a las demás naciones que oprimieron a su pueblo.
porque también se llama el día de la venganza del Señor. Y el Señor va a venir a vengar a su pueblo, man. ¿Ok? Y va a venir a destruir este imperio. ¿Ok? Esa es la reputación del Señor. Por eso es el temor del Señor. Porque en las iglesias no enseñan el temor del Señor. No enseñan que el Señor te puede matar. Y feamente, man. ¿Ok? Cruelmente. Por eso es que antes se le conocía al Señor a la Shadya, un poder terrorífico, man. Porque eso era su juicio. Cómo destruyó a Egipto, ¿ok? Y cómo destruía diferentes imperios. Ya ves, pero nada de eso quieren hablar en las iglesias. ¿Ok? Y regresando aquí a Salmo 110, todo esto, ¿ok? Está hablando del Señor Yahawashi. Y aquí en versículo 4, ¿ok? Mencionó lo que estamos leyendo aquí en Hebreos 7. ¿Ok? 7 y 21. Alright, dice, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. ¿Ok? Porque el Señor no juró que ellos iban a ser sacerdotes. El Señor juró, el Padre Yahweh juró, como dice aquí, el Señor ha jurado y no cambiará. ¿Ok? Y esto está hablando del Padre Yahweh. ¿Ok? Dice, ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Yahawashi ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¿Ya ves? Dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. ¿Ok? ¿Y qué es? ¿Por qué es la razón en que morimos? La muerte es porque nosotros pecamos, man. ¿Ok? Por eso Yahawashi, el Señor, no murió. Él fue resucitado. Lo mataron, ¿ok? Porque fue dado en sacrificio, pero Él resucitó. Él no murió. ¿Ya ves? Y todo esto, man, esto es de fe. Como está en Primera de Corintios. ¿Ok? Eso dice, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Yahweh el Padre, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Ya ves? Porque eso era lo que hacía el sacerdote cuando le llevabas tú, ¿cómo decirlo? Uh, man. Ok, para cuando le llevabas tu víctima o tu animal para ofrecerlo en sacrificio. Ok, para que el sacerdote interceda por ti y cambie vida por vida. Ok, la vida del animal por tu vida. Ok, por ser un animal. No es cierto. Entonces dice, versículo 26, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. ¿Ya ves? Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Ya ves? Por eso es que se le conoce que eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que el Señor ha venido a hacer de nosotros? Porque Melquisedec o Malactasedec era un rey y era un sacerdote. Y eso es lo que el Señor Yahawashi viene a hacer para con su pueblo. ¿Ok? Y el Señor, mediante, nosotros somos parte de ese electo, man. Porque en Israel va a haber una jerarquía. ¿Ok? Uh,
no sé qué. A ver, reyes y sacerdotes. Vamos a ver. Oh. Oh, es en Apocalipsis 1 y 6. Dice, ya, voy a empezar en Apocalipsis 1 y 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yahahushai HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Alright. Dice, y el punto es este, man, en versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh su Padre. ¿Ok? A manera de Melquisedec. ¿Ok? Yeah, man. Alright. Por eso es que como está aquí en Juan 8, ¿ok? Por eso es que cuando los judíos, alright, el pueblo allá, cuando, like, hermanos, lo voy a leer porque, porque el punto de esto es que Yahavushai, el Señor, les dijo, antes de Abraham, yo era. Ok, y eso les dijo, tú ni tienes 50 años. ¿Qué estás diciendo? Eso queriendo decir que Él era antes de Abraham. Empezando, ¿por qué? Porque Él es el primogénito y el unigénito de toda la creación. Ok, diciendo que el Padre Yahweh creó a Yahavushai nada más. Y Yahavushai, el Señor, ok, creó todo lo demás. Ok, porque el Padre le entregó los planos y ¿cómo se llama? Le entregó los planos para que Yahavushai, el Señor, los haga. Ok, y el Señor Yahavushai hizo ángeles para que lo asistieran. Ok, eso dice Juan 8 y 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Yahavushai, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonras. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Dice, de cierto les digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Yahavushai, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi gloria nada es, perdón. Dice, mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su poder, pero ustedes no lo conocen, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yahavushai le dijo, de cierto les digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yahavushai se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Ok? ¿Por qué diciendo que antes de Abraham él era? ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como estábamos explicando, es like, hermanos, es que aquí
el bebé me distrae un poco. Todo estaba bien y nomás... un momento. Ok, Salakia. Y como era al principio, como la primera creación que el Señor creó, después Adán. Ok, como está escrito en 1 Corintios 15, el primer Adán, el segundo Adán, ok, después como Melquisedec, ok, después como Isaac, alright, y después como el rey Salomón, porque tenemos que entender también el proceso de la muerte y la reencarnación, ok. Por eso es que esto está diciendo que antes de Abraham fuera, yo soy, ok, porque el Señor siempre ha estado desde ahí, man. Ok, y era básicamente el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante para ustedes. Alright, so toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahah Kodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.